Hablamos ahora de la fiebre amarilla y la ampliación de la demanda, el incremento de la demanda por la vacuna contra esta grave enfermedad. Una de las claves para entender por qué el aumento de la demanda es por el brote de fiebre amarilla que se registró en Brasil y que aún hoy preocupa tanto a las autoridades. Si bien en este país no es obligatorio el tener la vacunación, el tener el certificado de que ha sido vacunado contra la fiebre amarilla, sí es una recomendación y los bahienses han hecho la tarea y es por esto que se han preocupado en las últimas semanas para poder acceder a esta vacunación que se da en forma gratuita. En cuanto a la disposición de las vacunas, la aplicación de las distintas dosis, en una primera instancia se había implementado un cronograma con determinados días. Sin embargo, a partir del crecimiento de la demanda, se ha ampliado este cronograma y desde Región Sanitaria 1 además alertaron que no todos son aptos para esta vacuna. Nosotros recibimos alrededor de 500 dosis más 300 que tenía, 800 dosis. Y se amplió el cronograma de vacunación en San Cayetano. Entonces hoy les tengo que decir que los miércoles, jueves y viernes, todas las personas que son de la zona, o sea que no son de Bahía Blanca, pueden venir de 8 a 14 sin turno, porque no pueden acceder al turno telefónico tan fácilmente como los bahienses. Y los bahienses tienen que previamente llamar por teléfono, sacar un turno para ir a vacunarse. También allí en la Unidad Sanitaria de San Cayetano, la Delegación de Sanidad y Fronteras está trabajando también para aquellas personas que son mayores de 60 o que por alguna cuestión médica no son aptos para la implementación de esta vacuna. Para estas personas existe un trámite que tienen que realizar y es por esto que al momento se está ofreciendo este servicio en dicha unidad sanitaria. Básicamente mi función, además de colaborar en lo que se pueda, es hacer la exención contra la vacunación contra la fiebre amarilla para personas mayores de 60 años o más, o para aquellas personas que por indicación médica no puedan recibir la vacuna. Desde el año pasado, por indicación del Ministerio de Salud de la Nación, las personas mayores de 60 años no pueden recibir la vacuna contra la fiebre amarilla por los riesgos que genera la aplicación de la misma en personas mayores de esta edad. ¿Por qué es necesario realizar este trámite? ¿Para presentar en qué países fundamentalmente? Bueno, respecto a los países en realidad va cambiando bastante a menudo. Así que es recomendable que cada persona que viaje al lugar hacia donde se dirija, que averigüe si es necesario, si es requisito del país para ingresar, si es requisito la vacunación contra el certificado contra la fiebre amarilla o no, porque la verdad es que va cambiando constantemente. Al momento de este servicio se va a realizar durante toda la semana aquí en la Unidad Sanitaria de San Cayetano. Sí, esta semana de 8 a 14 se va a realizar este trámite de exención contra vacunación acá en Alberti 477 y a partir de la semana que viene lo mismo se va a realizar en la sede de Sanidad de Fronteras Bahía Blanca, que está ubicado en Montevideo 204, esquina Saavedra. Lo cierto es que desde primera hora de la mañana muchísima gente se acercó allí a la Unidad Sanitaria de San Cayetano para pedir un turno o con turno. Fue una situación, se vivieron momentos de tensión porque no estaba claro respecto a la ubicación de la gente que ya contaba con turnos y los que no tenían. Asimismo, muchísima gente de la zona se acercó cuando en realidad los días de atención para personas de la zona es a partir de mañana hasta el viernes en realidad desde 8 de la mañana hasta 2 de la tarde. ¿Qué es lo que opinaba la gente? ¿Qué es lo que decía respecto a esta decisión casi abrupta de vacunarse, aún sabiendo que no es obligatorio en algunos destinos? Los escuchamos. Tenemos turnos, pudimos sacar la semana pasada y bueno, nos vamos ahora a fin de mes. ¿A dónde se va? A Brasil. Bueno, en Brasil no es obligatorio, sin embargo, ¿piensan que es necesario vacunarse? Y sí, para prevenir. Más vale prevenir que curar. ¿Te costó mucho tener turno? Y sí, cuesta. Pasa que hay mucha gente que está en la misma situación y bueno, estamos todos en la misma. ¿Viajan en familia? Sí, viajamos los tres. ¿Cuál es el destino? Camboriú.
¿Cómo fue que se enteraron que necesitaban la vacuna? Por la tele. ¿Sabían que iba a estar complicado, que iba a haber tanta gente? No. Esperábamos que... Sí, más organizado falta. ¿En qué cosas hubiesen mejorado el sistema? Al menos en decir la gente con turno, la gente sin turno. Estábamos todos esperando una hora y bueno, se complicó. Destino. No, Brasil, Muy bien, ¿con quiénes viajas? con mis hijos. ¿Tus hijos, prioridad, vacunarse? Sí, prioridad a los chicos. Sí. ¿Cómo los convenciste? No, ni saben. Ah, todavía no saben. No Bueno, saben. ¿cómo van a afrontar la situación? ¿Cuántos son los que vienen en Cuatro. todas las... Cuatro. ¿Les costó conseguir turno? No, llegamos de Tres Arroyos sin saber si había turno ni nada. Vinimos a la deriva porque ayer llamamos todo el día y era imposible comunicarse. En Tres Arroyos no está esta opción de poder No. vacunarse en forma gratuita. No, tenemos que ir a Necochea o a Bahía Blanca. Contanos cómo fue la experiencia. Nada, te sientan en una silla y te dicen relajado, relajado, 1, 2, 3 y te ponen que es como un mosquito, no sentís casi nada. Dijo la enfermera que había que masajearse para que no se te ponga un moretón. ¿Y tenías miedo al momento de venir? Un poco, sí. Y ahora ya pasó Sí, y ya te quedan pasó, las vacaciones. ya está. Hay vacación y listo. ¿Qué le podés decir a los chicos que por ahí no se animan? No, que se animen porque no duele tanto. Es más impresión que otra cosa. Y lo cierto es que esta fiebre por la fiebre amarilla no se da solamente en nuestra ciudad, sino en realidad en distintos puntos del país. Hay un colapso de las unidades sanitarias justamente para la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad. Vamos a repasar algunos datos que son trascendentes para entender la magnitud de este fenómeno que se está dando a nivel mundial, porque recuerden que es la Organización Mundial de la Salud la que ha recomendado que las personas, por supuesto, con determinadas características, con determinadas edades, se apliquen esta vacuna. Es importante consultar al médico, como bien lo mencionaba el referente de región sanitaria número 1 de nuestra ciudad. Es importante consultar al médico si uno es apto para este tipo de vacuna. ¿Cuáles son los números a nivel mundial? Hay 200.000 casos al año de fiebre amarilla. Esto, recordamos, es a nivel mundial. 30.000 muertes y el 90% se da en África. Pasamos ahora a la siguiente placa para hablar de la situación puntual en Brasil, uno de los principales destinos turísticos elegidos por los bahienses, por la gente de la región. Y lo cierto es que en Brasil, en el último año se han dado 777 casos, 261 muertes, 72% de las cuales han sido en Sao Paulo. Estamos hablando del año 2016. Esta es la mayor actualización que teníamos de Brasil. Los datos a tener en cuenta respecto a la vacunación es que se debe realizar 10 días antes de viajar. Este es el lapso mínimo indispensable para poder vacunarse respecto a la fiebre amarilla. 10 días como máximo sería, es decir, no puede esperarse más de 10 días para poder aplicar esta vacuna. Y lo cierto es que protege de por vida. Es una única aplicación en la vida que la persona se tiene que realizar respecto a la fiebre amarilla. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los mayores de 60 años? Algo se lo reflejábamos recién con la nota de Sanidad y Fronteras. Deben llevar las personas mayores de 60 años o aquellos que tengan bebés menores de 8 meses, 2 certificados médicos que indiquen la edad. Si no es por una cuestión de edad y es una cuestión médica, deben explicar por qué cuestión médica es que no pueden aplicarse la vacuna. Llevar fotocopia del DNI y fotocopia del pasaje aéreo o de colectivo que van a utilizar. 2 certificados médicos, esto es importante porque uno de los certificados médicos originales se los queda al momento de realizar el trámite. El otro es para la persona, para llevar como documentación personal. Los lugares donde se puede tramitar justamente esta documentación que deben presentar en los países donde se exige la vacuna contra la fiebre amarilla es en Alberti 477, que es allí en la unidad sanitaria de San Cayetano, y en Montevideo 204, que es la delegación de Sanidad y Fronteras. Pasamos ahora a revisar cuáles son los países donde se exige este documento de contar con la vacunación contra la fiebre amarilla. Los lugares tenemos Asia, África y algunos lugares de América. Estos son principalmente las regiones, los continentes donde es exigido, se exige en realidad
el contar con esta vacunación. Bueno, y allí tenemos entonces las banderitas de los países donde en algunos se aconseja y en otros se exigen. Hay que tener presente, consultar antes de viajar. Tenemos en Brasil, que se aconseja, más aún teniendo en cuenta el brote, Bolivia, Colombia, Costa Rica, también en Guyana, Honduras, Paraguay y Perú. Nosotros consultamos en una agencia de viajes local para saber, para conocer qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de viajar y dónde consultar. Te lo mostramos. Hay países o zonas que están exigiendo la vacuna contra la fiebre amarilla. Los que podemos mencionar son algunos países del sudeste asiático, como ser Tailandia, que hoy día es muy elegido por los argentinos, Sudáfrica. Después algunas zonas selváticas de países de Sudamérica, como ser algunas zonas de Bolivia, Ecuador, Perú. Brasil es el punto más común, es el punto más popular donde van argentinos. ¿Hay alguna obligación dentro de Brasil o solamente en este caso es recomendar? No hay una exigencia hasta legal de ingresar con la vacuna. Exacto, no es exigencia al momento y por allí también ahí podemos mencionar, bueno, de los destinos más solicitados por los bahienses, podemos decir, y zona, donde está recomendado es todo lo que tiene que ver con el estado de Río de Janeiro, o sea, Río en sí, Bucios, Angra dos Reis, Cabo Frío. Esa es una zona que tenemos mucha demanda y en este momento hay mucha gente en destino. Por esta cuestión, entiendo que si fuera exigencia, bueno, ahí sería otra mirada, ¿no? La que se tendría. Pero bueno, también hay una realidad que estamos todos los días llamando al centro sanitario de San Cayetano y no tienen dosis disponibles, entonces hay contradicciones en ese sentido, pero bueno, estamos con esta información al momento.